Saludos. Con esta presentación conocerás la manera de determinar si un par de triángulos son congruentes al identificar si sus partes correspondientes son congruentes. Adelante. Por definición, dos triángulos son congruentes si y solo si sus partes correspondientes son congruentes. Cuando un enunciado tenga la expresión sí y solo sí, significa que podemos intercambiar la introducción de la oración por su conclusión y ésta será cierta también. Por lo tanto, si las partes correspondientes entre dos triángulos son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Correspondientes significa que están en la misma posición en cada figura. El símbolo de correspondencia es una línea horizontal con flechas en direcciones opuestas. Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC y aparece el triángulo FHG. Notamos que el ángulo A es correspondiente con el ángulo F. El ángulo B es correspondiente con el ángulo H y el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Así también notamos que el lado AB es correspondiente con el lado FH. El segmento BC es correspondiente con el lado HG y el lado AC es correspondiente con el lado FG. Si ya identificamos todas las partes correspondientes entre las figuras, entonces nos queda identificar si esas partes son congruentes. Recuerda que congruentes significa que tienen la misma medida. Para demostrar que los triángulos son congruentes, tenemos que evidenciar que las partes correspondientes son congruentes. Vemos que el ángulo A mide 50 grados y el vértice F mide 50 grados. Así que el ángulo A es congruente con el ángulo F. El ángulo B tiene una marca al igual que el ángulo H en el otro triángulo. Por lo tanto, el ángulo B es congruente con el ángulo H. Vemos que el ángulo C tiene doble guión. En el triángulo anaranjado, el ángulo G tiene doble guión también, pues el ángulo C es congruente con el ángulo G. Ya hemos demostrado que los ángulos correspondientes entre los dos triángulos son congruentes. ¿Es suficiente información para decir que el triángulo amarillo es congruente con el anaranjado? No. Tenemos que demostrar que los lados correspondientes también son congruentes. Entonces, el lado AB tiene una marca guión al igual que el segmento FH, así que son congruentes. El lado BC mide 5 centímetros, así como el lado HG, por lo que podemos decir que el lado BC es congruente con el segmento HG. Finalmente, 4.2 centímetros es la medida de los lados AC y FG, por lo que decimos que el segmento AC es congruente con el segmento FG. Llegamos a la conclusión que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FHG. Fíjese que cuando mencionamos la congruencia entre los triángulos, se colocan los nombres de los vértices en el orden de correspondencia. A con F, B con H y C con G. Veamos una situación real. El puente utiliza una estructura de triángulo en su diseño. El ángulo TRU es congruente con el ángulo TSU. Nombremos las partes correspondientes entre los triángulos. Comencemos con los ángulos. Usamos el dato provisto, así que el ángulo TRU es correspondiente con el ángulo TSU.
Si observamos la imagen, tenemos que el ángulo RTU es correspondiente con el ángulo STU y que el ángulo TUR es correspondiente con el ángulo TUS. Recuerda que se necesita mencionar las tres letras en los ángulos porque tienen vértices compartidos. Ahora mencionaremos los lados correspondientes. El lado TR es correspondiente con TS, el lado RU con el lado SU y el lado TU es correspondiente con TU, consigo mismo. Apliquemos lo aprendido. Podemos decir que los triángulos TRU es congruente con el triángulo TSU. Dada la información, el ángulo TRU es congruente con el ángulo TSU y el lado TU es congruente consigo mismo. Faltaría demostrar que las otras partes entre los triángulos son congruentes. Por lo tanto, no podemos demostrarlo porque no hay suficiente información de que las otras partes correspondientes son congruentes. Detén el video y realiza estos ejercicios completando la proposición de congruencia a partir de la información provista en cada diagrama. Practica con el boceto de un tapiz. Para cada par de triángulos congruentes, nombra todas las correspondencias entre los ángulos y lados. Usa el símbolo D correspondiente a para indicar correspondencia. Éxito.